Era una tarde cálida en Guanajuato. El sol apenas comenzaba a ocultarse tras las montañas, y las sombras alargadas de los árboles danzaban en la calle empedrada. Yo estaba con mi amigo Tomás, dentro del coche, esperando que el tráfico cediera. Frente a nosotros, una joven mujer parecía luchar contra sus propios nervios. Caminaba de un lado a otro frente a la antigua iglesia de San Jerónimo, como si quisiera entrar. Pero algo la detenía. Apagué el motor. Tomás me miró y frunció el ceño. ¿Qué crees que le pasa? No lo sé, pero ahora ya quiero saber, respondí. Abrí la puerta del coche y me acerqué con cautela. La mujer, de unos 20 y tantos. Vestía un vestido blanco sencillo y apretaba un sobre entre las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Se encuentra bien?, le pregunté con voz suave. No, no estoy bien, respondió, casi temblando. Necesito entregar esta carta al padre Anselmo, pero no puedo entrar. Ofrecí ayuda. Le dije que podíamos llevar la carta al sacerdote. Al principio dudó. ¿De verdad lo harían por mí? Claro. No hay problema. Solo tenemos que tocar la puerta, pero su reacción me dejó confundido. No. No pueden entrar con la carta. Él debe recibirla, afuera. Tiene que salir. Tomás me susurró, esto es raro. ¿Y si nunca sale? Esperamos. Algo me dice que esta carta es importante, y justo entonces, como si alguien hubiera escuchado nuestros pensamientos. Un hombre mayor apareció por el costado de la iglesia, vestido de civil, pero con una cruz al cuello. ¿Buscan al padre Anselmo?, preguntó con voz ronca. ¿Es usted? Una mujer estaba aquí, y nos pidió entregar esto. El hombre tomó la carta. Su rostro cambió al leer el remitente. ¿Catarina? Esto no puede ser. ***. Cuando escuchó el nombre, Catarina, el padre Anselmo palideció. Se aferró a la carta como si fuera una reliquia, sus labios temblaban, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Catarina? No puede ser, ella está muerta. Murió hace 10 años. Tomás me miró con miedo. ¿Está seguro, padre? Completamente. Era una mujer muy especial. Nunca entró a esta iglesia, pero solía esperarme en la plaza. No sabía que me amaba, hasta ahora. Su voz se quebró. Abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Yo solo pude observar el temblor de sus labios conforme avanzaba por las líneas escritas con tinta azul. Es una declaración de amor. Guardó silencio largo rato. Entonces murmuró, yo también la amé. Pero pensé que era imposible. Era sacerdote, y ella, tan pura, tan lejana. Tomás susurró, la joven que estaba afuera, ¿era Catarina? No puede ser. Catarina murió en un accidente. Fue noticia en todo el estado. Una joven rubia, de estatura media, la describieron así, pero, dije, ella estaba aquí. La vimos. Habló con nosotros. Eso es imposible, respondió Anselmo. A menos que, y su mirada se alzó, vacía, hacia el campanario cubierto de musgo y silencio. A menos que su alma aún no haya descansado. Volvimos a mirar la calle, pero ya no había nadie. La joven había desaparecido sin dejar rastro. Ni un perfume en el aire, ni huella en la banqueta de piedra. El padre Anselmo sostenía la carta contra el pecho, como si fuera una segunda oportunidad. Ella me amaba, susurró. Nos sentamos en una banca frente al atrio. Él hablaba con un nudo en la garganta. La conocí hace más de una década. Su risa era como campanas. Siempre traía flores al altar exterior. Pero nunca cruzó el umbral. Una vez, continuó, pensó en dejar los hábitos. Iba a confesarle mi amor. Pero ella murió antes. Perdí la fe. Dejé de ser sacerdote, aunque el pueblo aún me llama padre. Sentí un escalofrío. Cree que su alma está atrapada. Por no haber dicho la verdad, tal vez. Pero, hay algo más. Tomás lo interrumpió, y si ella no se fue porque tenía una última voluntad, Anselmo asintió. Y esa voluntad, es verme una vez más. El viento sopló con fuerza. Las campanas, oxidadas y viejas, resonaron sin ser tocadas. Fue un sonido hueco, pero lleno de intención. Catarina estaba allí. De alguna forma,
Aún nos observaba, nunca pensé que llegaría el día en que vería lo que vi. Catarina estaba allí, frente a nosotros, pero ya no era del todo humana. Su silueta flotaba con una luz tenue, como un recuerdo que se niega a morir. No hablaba con la boca, pero sus palabras llegaban directo al alma. Dijo que no podía descansar. Que había esperado todo este tiempo para decirle a Anselmo lo que sentía. Y que ahora, necesitaba un último gesto para poder partir. Tomás estaba paralizado. Yo apenas podía respirar. Y Anselmo, parecía un hombre roto y al mismo tiempo completo. La miraba con una mezcla de asombro, amor y culpa. Ella le extendió la mano, pero no podían tocarse. Lo intenté todo, dijo ella, pero el alma. No puede abrazar sin un cuerpo. Yo no sabía qué hacer, pero mi cuerpo se movió solo. Me acerqué. Catarina me miró con dulzura. ¿Estarías dispuesta a dejarme entrar en ti, solo por unos instantes? Me estremecí. Era aterrador, pero su tristeza era mayor que mi miedo. Sí, respondí, si eso les ayuda a despedirse. Tomás gritó que estaba loca. Me sujetó del brazo. Esto no es un juego. No sabes lo que puede pasar. Pero la miré otra vez. No había maldad en ella. Solo amor, y un profundo dolor. Entonces, Catarina se acercó. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Una especie de brisa entró por mi pecho y me dejó sin aliento. Cerré los ojos, y cuando los abrí, ya no era completamente yo. Veía con mis ojos, pero sentía con su corazón. Anselmo. Susurré, con una voz que no era la mía. Él lloraba. Dio un paso hacia mí o hacia ella. Catarina, mi amor, dijo. Nunca dejé de pensar en ti. Sus manos temblorosas se acercaron a mi rostro. Si tan solo hubiera tenido el valor, si tan solo, nuestros cuerpos se acercaron. Fue un abrazo corto, pero eterno. Un momento. Suspendido en el tiempo. Pude sentir el corazón de Catarina latiendo en mi pecho, por fin en paz. Gracias, susurró ella. Ya puedo irme. Y entonces, salió de mí. Como una flor soltando sus pétalos al viento, caí de rodillas. Tomás. Corrió a me segurar. Anselmo también cayó. Sus lágrimas regaban el suelo como si el dolor de 10 años finalmente hubiera encontrado salida. Catarina ya no estaba allí, más había deixado algo maíz que lembranzas. Deixará amor, el libertacao. El aire se volvió denso después de que Catarina se despidiera. El cielo seguía despejado, pero en mi interior una tormenta se desataba. No sabía si llorar o agradecer. Nunca en mi vida me había sentido habitada por otro ser. Era como si su tristeza todavía me recorría los huesos. Tomás me miraba con preocupación, pero ya no decía nada. El padre Anselmo seguía arrodillado, con los ojos cerrados, susurrando su nombre una y otra vez, como si no quisiera que el momento terminara. Nos quedamos en silencio varios minutos. Yo sentía las manos frías, pero mi pecho ardía. Había algo que no se había dicho. Algo que Catarina se guardó hasta el final. Lo supe cuando vi la mirada de Anselmo. Era como si, a pesar del abrazo, él aún cargara una culpa más grande que la muerte. Me acerqué y le pregunté. ¿Qué es lo que no nos dijiste, padre? Él levantó la vista, sus ojos aún brillaban por el llanto. Catarina, estaba embarazada. Fue como si el mundo se detuviera. Tomás soltó un suspiro que sonó como un trueno. Yo di un paso atrás. No lo entendía. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo era posible? Ella nunca me lo dijo en vida, continuó. Pero una noche, antes de morir, dejó una nota en mi confesionario. No la leí hasta años después. No tuve valor. Apretó los dientes. Decía que aquel amor prohibido había dado fruto. Que tenía miedo. Que no sabía qué hacer. Entonces lo entendí todo. Catarina no solo había muerto con un secreto, había muerto con una esperanza rota. ¿Y el niño? ¿El bebé? Anselmo bajó la cabeza. Nunca se encontró el cuerpo. El coche en que viajaba se incendió. Dijeron que murió sola, pero ahora creo que, quizás no, mi estómago se revolvió. ¿Está diciendo que pudo haber sobrevivido?
¿Que hay un hijo de ustedes en algún lugar? No lo sé, dijo con voz ronca. Pero si existe, él o ella no sabe quién es. Y eso me atormenta más que todo. Tomás, que siempre fue más escéptico, se levantó. Esto ya no es solo una historia de fantasmas. Es algo más. Catarina buscaba paz, sí, pero también justicia. La idea de un hijo perdido me persiguió toda la noche. Pensé en sus ojos, en su voz, en esa mezcla de amor y miedo. Catarina no solo vino a despedirse, vino a advertirnos. Tal vez su alma no descansará hasta que su hijo sepa la verdad, dije en voz baja. Y Anselmo, con voz quebrada, respondió, entonces, aún no ha terminado. Amaneció en silencio. No hubo cantos de aves, ni campanas. Solo una calma espesa, como si el pueblo supiera que algo sagrado acababa de suceder. Después de aquella noche, no volví a ser la misma. Caminaba por las calles de Guanajuato como si algo invisible me acompañara. Pero no era miedo. Era la certeza de haber sido testigo de un amor tan profundo que ni la muerte pudo detenerlo. Catarina. Su nombre seguía resonando en mi interior como un eco suave, constante. Anselmo desapareció por unos días. Nadie sabía dónde estaba. Ni siquiera Tomás pudo encontrarlo. Pero yo lo entendí. Necesitaba reencontrarse consigo mismo, y con esa parte de su alma que había enterrado con su vocación. Tal vez buscaba perdón. Tal vez buscaba señales. O tal vez, simplemente buscaba al hijo que nunca conoció. Y aunque no sabíamos si realmente existía, en el fondo de nuestros corazones, algo nos decía que sí. Que Catarina no mentía. Que el amor había dejado huella. Una semana después, lo vi. Regresó al atrio de la iglesia con una pequeña caja de madera entre las manos. Me pidió que lo acompañara. Subimos juntos al campanario, ese que ya nadie visitaba desde hacía años. Desde allí, se veía todo el valle. El cielo estaba anaranjado, el sol comenzaba a esconderse. Este era su lugar favorito, dijo. Venía aquí a mirar las luces del pueblo. Decía que desde arriba todo se veía más limpio, más puro. Colocó la caja sobre una repisa de piedra. La abrió. Dentro había fotos antiguas, una flor seca y un pequeño listón rosa. Esto es todo lo que me queda de ella, susurró. Pero ahora, debo dejarla ir por completo. Tomó el listón y lo soltó al viento. Flotó unos segundos antes de perderse entre los tejados. Vuela, Catarina, murmuró, de pronto. El aire cambió. Una brisa cálida, como un suspiro, nos envolvió. No vimos nada. No escuchamos palabras. Pero ambos supimos lo que había ocurrido. Catarina estaba allí, y ahora sí, finalmente, se despedía. No había dolor. No había tristeza. Solo gratitud. Como si ella también entendiera que el amor no necesita cuerpos, ni tiempo. Solo verdad. Bajamos en silencio. Al llegar al atrio, una mujer joven nos esperaba. Morena, con ojos intensos, de unos 20 años. Llevaba un sobre en la mano. ¿Usted es el señor Anselmo?, preguntó. Él asintió, confundido. Mi madre murió hace poco. Encontré esta carta entre sus cosas. Dice que debía entregársela algún día. No entendí mucho, hasta ahora. Anselmo tomó el sobre. Sus manos temblaban igual que aquella vez. Lo abrió lentamente. Dentro, una hoja escrita a mano. Su rostro se transformó. Es ella, susurró. Pero no Catarina. Es Lucía, nuestra hija. Y la joven, que nos miraba sin entender, dio un paso atrás. ¿Qué está diciendo? ¿Que usted es mi padre? Ninguno de los dos pudo hablar. Solo se abrazaron. Un abrazo largo, verdadero. Catarina no solo había querido despedirse. Había querido unir lo que la vida separó. Había esperado 10 años, no por venganza, sino por amor. Tomás, que había llegado en ese momento, me tomó la mano. ¿Lo sientes?, me dijo. Asentí, con lágrimas en los ojos. Sí. Ahora sí, ella descansa. Después del reencuentro entre Anselmo y Lucía, nada volvió a ser igual. Pero no en el mal sentido. El pueblo empezó a hablar,
como siempre hacen los pueblos, pero esta vez no con chismes ni burlas, sino con respeto. Había algo sagrado en lo que había pasado. Como si todos supieran, sin que nadie lo dijera abiertamente, que Catarina por fin había encontrado la paz. Y que nosotros, de alguna forma, habíamos sido sus instrumentos para cerrar el círculo. Lucía. Era fuerte. Más de lo que imaginé. A pesar del shock inicial, aceptó la verdad con una madurez que me dejó sin palabras. Siempre sentí que me faltaba algo, me confesó una tarde en la plaza. No sabía que era mi historia lo que me faltaba. Y ahora la tenía. Una historia trágica, sí, pero también hermosa. Una madre que la amó tanto, que cruzó el umbral de la muerte solo para asegurarse de que ella supiera de dónde venía. Anselmo, por su parte, cambió por completo. Ya no era el hombre solitario que cargaba un pasado oculto. Ahora caminaba más erguido, hablaba más despacio, como quien ha hecho las paces con el universo. Lo vi varias veces leyendo cartas antiguas bajo el árbol frente a la iglesia. A veces reía. A veces lloraba. Pero siempre parecía en paz. He perdido mucho tiempo huyendo, me dijo una tarde. Pero al final, el amor me alcanzó. Tomás seguía siendo Tomás. Escéptico, terco, con los pies bien puestos en la tierra. Pero incluso él había cambiado algo. Ya no se burlaba de lo que no podía entender. No sé si creo en fantasmas, dijo. Pero creo en lo que vi. Y eso me basta. Yo también había cambiado. No era fácil vivir sabiendo que una mujer había habitado mi cuerpo, aunque solo fuera por unos minutos. Pero no me asustaba. Me sentía honrada. Como si Catarina me hubiera dejado una parte de su alma. Una tarde, al ordenar mi habitación, encontré un pétalo marchito dentro de mi libro favorito. No lo recordaba. Olía a jazmín. Supe, sin saber cómo, que venía de ella. Era su forma de decir gracias. Lo guardé en un frasco de cristal, junto a otras pequeñas memorias que recojo del mundo cuando algo me toca el corazón. Desde entonces, cada vez que dudo del amor, miro ese pétalo. Y recuerdo que incluso la muerte se arrodilla ante el amor verdadero. Lucía decidió quedarse en el pueblo por un tiempo. Quería conocer más de Catarina. Visitaba a los vecinos, leía los libros que su madre dejó, recorría los lugares que ella solía frecuentar. A veces lloraba. A veces se quedaba en silencio largo rato. No puedo oírla, me dijo una noche, pero a veces, siento que me habla. Y yo le creí. Porque yo también la sentía. Una noche, Lucía me invitó a caminar por la calle empedrada. Donde vimos por primera vez a Catarina. Todo estaba igual. Las farolas amarillentas, las puertas viejas, el olor a tierra caliente después de la lluvia. ¿Crees que todavía está aquí?, me preguntó. Tal vez no de la forma en que estuvo. Le respondí. Pero sí, en nosotros. En lo que dejó, Anselmo empezó a escribir un libro. No sabía si lo publicaría, pero decía que necesitaba dejar por escrito la historia. No es solo por mí, y explicaba. Es por ella. Y por los que vendrán después. Lo tituló La carta que no llegó a tiempo. Me mostró algunos capítulos. Eran crudos, sinceros, profundamente humanos. Catarina revivía en cada página. Y con ella, su dolor, su fe, su ternura. Hubo quienes dudaron, claro. Siempre los hay. Algunos dijeron que habíamos inventado todo, que era una farsa para atraer atención. Pero los que vieron lo que vimos, los que sintieron el aire cambiar, las campanas sonar sin manos, esos no dudaron nunca más. El pueblo, de algún modo, se volvió más espiritual. Ya nadie cruzaba frente a la iglesia sin detenerse. Un momento. Como si esperaran verla, aunque fuera por un instante. Una noche, al año exacto de su despedida, todos nos reunimos en la iglesia. Ya no estaba cerrada. Lucía había insistido en restaurarla. Dijo que debía volver a tener vida. Y así fue. Llenamos las bancas con velas, flores y cartas. Cada quien escribió algo para alguien que había perdido. Era un ritual sencillo, pero poderoso. Al final, soltamos globos blancos al cielo. Uno de ellos no subió. Se quedó flotando justo sobre la entrada. Y nadie lo tocó. Sabíamos que era para ella. Esa noche,
En mis sueños, Catarina apareció. No dijo nada. Solo me sonrió. Y en su sonrisa, entendí todo lo que las palabras nunca pueden decir. Al despertar, supe que por fin había partido. No como un adiós, sino como quien deja su lugar porque ya todo fue dicho. El amor, cuando es verdadero, no necesita permanecer. Solo necesita cumplirse. Anselmo terminó su libro, pero nunca lo envió a ninguna editorial. Lo dejó en la biblioteca del pueblo, con una nota que decía: si encuentras estas páginas, no las leas con los ojos. Léalas con el alma. Y esa fue su última obra. Al poco tiempo, partió también. No murió. Solo se fue. A otro pueblo. A otro comienzo. Lucía siguió su vida. Estudia psicología. Dice que quiere ayudar a personas que cargan con secretos como el de su madre. A veces me llama. Otras veces, simplemente me manda fotos de lugares donde cree sentir la presencia de Catarina. Siempre sonrío. Porque sé que no estamos solos, y yo sigo aquí, contando esta historia. Porque hay cosas que no deben olvidarse. No por miedo, sino por amor. Porque Catarina existió. Porque amó. Y porque incluso después de la muerte, fue capaz de sanar lo que en vida no pudo decir.